A una joven influencer mexicana le arrebataron la vida mientras realizaba una transmisión en vivo en una red social. Este caso ha conmocionado al mundo, por lo que es un caso muy reciente. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en México. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección, así que acompáñenme a ver esta historia. Valeria Márquez tenía 23 años, nació en el año 2002 en el estado de Jalisco y residía en Zapopan, México. Se crió con sus abuelos, era la mayor de 2 hermanos y de sus padres aún no se han revelado sus nombres. Era una niña muy alegre, muy abierta, muy bella como persona. Desde temprana edad mostró interés por el mundo de la belleza y el modelaje. Durante su adolescencia participó en concursos de belleza locales y nacionales, destacándose por su carisma y presencia escénica. En 2021 fue coronada como Miss Rostro, lo que le abrió puertas en el mundo del modelaje y las redes sociales. Valeria era conocida por su carisma y pasión por la belleza, siendo descrita por amigos y familiares como una joven alegre, trabajadora y dedicada a su comunidad. Además de su carrera en redes sociales, donde acumulaba cerca de 200,000 seguidores, Valeria era propietaria del salón de belleza Blossom the Beauty Lounge en Zapopan, Jalisco, salón que abrió en 2024. Valeria había expresado en redes sociales su temor por su seguridad, señalando a su expareja como responsable si algo le sucedía. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su relación sentimental, se sabe que había recibido amenazas previas. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han revelado públicamente la identidad del exnovio de Valeria, ya que según información circulante en internet, tiene vínculos con actividades nada agradables, pero esto aún no ha sido confirmado. El 13 de mayo de 2025, a las 6:30 de la tarde, Valeria inició una transmisión en vivo desde su salón en una red social, donde ella usualmente hacía en vivos para contar avances de su vida y de su negocio. Y ese día no fue la excepción. Durante el video se le ve que recibió un peluche como regalo, que de acuerdo con sus propias palabras, dijo que Erika la había llamado más temprano porque ella no se encontraba en el salón, diciéndole que a qué hora llegaba, porque había venido un delivery a entregarle un paquete, pero que no se lo había dejado con Erika porque la persona le dijo que se lo tenía que entregar personalmente a ella, porque era algo costoso. Y Valeria dice en la transmisión: "A mí quién me va a andar regalando algo", lo que la hizo expresar incomodidad y desconfianza. Y dijo: "Yo creo que ya me voy a ir", intuyendo que algo no estaba bien. A pesar de su incomodidad y de sus palabras, su amiga Vivian de la Torre le envía varios mensajes a su teléfono y se ve que la convenció de forma sutil con frases que intentaban tranquilizarla de quedarse un poco más. Este momento es clave, ya que Valeria mostró una clara intención de suspender la transmisión y retirarse del lugar, lo cual ha sido objeto de múltiples análisis y teorías. Poco después, un hombre disfrazado de repartidor ingresó al salón, preguntó por ella y la impactó en al menos 3 ocasiones. Valeria quedó tendida en el salón. La transmisión fue cortada por Erika, su amiga y colaboradora en el salón, la misma que la llamó más temprano. Todos quedaron en estado de shock. Vecinos del área, al escuchar los disparos y gritos, llamaron al 911. En minutos, la policía local llegó al lugar y acordonó la zona. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de FEMI. Cámaras del salón y de negocios cercanos están siendo analizadas para identificar al agresor, quien, como dijimos anteriormente, usó un disfraz de repartidor para acercarse a Valeria. En redes sociales, el caso se viralizó rápidamente. El video se difundió ampliamente antes de ser eliminado de las plataformas. La presión pública ha sido inmensa, especialmente sobre Vivian de la Torre, quien era una amiga cercana de Valeria, con quien compartía transmisiones y bromas. Incluso se referían entre ellas como novia y esposa. Tras el hecho, muchos usuarios en redes la señalaron por supuestos comportamientos sospechosos. Vivian fue citada a declarar.
ha negado cualquier implicación. Hasta la fecha, la Fiscalía continúa recabando pruebas digitales, testimonios y analizando el contexto del hecho. Se ha priorizado la hipótesis del FEMI con planeación previa, dado que Valeria ya había expresado temor por su vida. Los familiares de Valeria han mantenido un perfil bajo, pero han exigido justicia. Amigos y seguidores han inundado sus redes con mensajes de tristeza y repudio a la violencia que terminó con su vida. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Valeria Márquez es un reflejo de la cruda realidad que enfrentan muchas mujeres en México. Su final, transmitido en vivo, es una advertencia dolorosa sobre los peligros del acoso, la violencia de género y la falta de protección. Cuando hayan más detalles, haremos una actualización. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.